Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Alexis Lodillani. Esto es ProHábito TV. Me pueden seguir en mis redes, en Instagram como ProHábito, Facebook también como ProHábito. Voy a volver a recapitular sobre coronavirus. Creo que es importante que así cerrar como este ciclo, por lo menos para mí. Creo que ya hay muchísima información allá afuera. He continuado investigando, pero creo que ya en general es lo último que voy a hablar de coronavirus. Y esto, digamos que son mis conclusiones y ya lo que se ha visto en todo el mundo y cómo ha ido evolucionando. Creo que algo muy importante que nos tenemos que dar cuenta es qué ha sucedido en el mundo. Y para esto vamos a ver números. Sé que las estadísticas son un poco de flojera, pero lo tenemos que hacer. Creo que la única manera en la que podemos estar en contacto con la realidad es viendo números, porque todo el mundo está con miedo, está paniqueando, es una locura, los medios lo están utilizando para explotarlo. No lo quiero minimizar, pero quiero que vean los datos duros. Creo que es importante ver datos duros para podernos generar un criterio, porque abrimos nuestro celular y hay datos, y abrimos internet y hay datos, y tele hay datos, periódico datos, y todo se vuelve y nuestro pequeño cerebro empieza a pensar que todo es así. Entonces vamos a hacer números, vamos a ver cómo está este rollo y luego vamos a concluir, ¿ok? Entonces, casos hasta ahorita, hasta el día de hoy. Hoy es día 24 de marzo del 2020. Hasta el día de hoy hay 417.636 casos. Desde que empezó el coronavirus en China en diciembre, se han presentado tal cantidad de casos. Hasta hoy muertos hay 18.605 en total, en todos los países. En los 195 países afectados, la suma total son 18.605. Recuperados 108.312 y activos, es decir, que están enfermos. En este momento hay 290.746. Esa es la cantidad real de infectados y afectados por coronavirus. 290.000. De esos 290.000, 277.000 son casos moderados. Se sigue presentando la estadística como la dijimos. Es más, ha subido. Los casos moderados son el 96%. De severos, hasta ahorita hay 12.981, lo cual representa el 4% de severos. Entonces sigue comportando. Antes teníamos moderados 80, ahorita ya son 96%. Entonces va evolucionando bastante bien. Las cifras sé que se escuchan mucho y se escuchan muchísimas, pero si lo consideramos contra la cantidad de seres humanos que existe sobre la faz de la Tierra, entonces no es tanto, y voy a llegar ahí, pero les digo, sobre la faz de la Tierra hay 7.530 millones de seres humanos, comparados a 18.605 muertos, en realidad es algo, pero pues no es tanto, no, creo que no es para tanta alarma. ¿Sí? O sea, creo que tenemos que enfrentar este problema y sí tenemos que preocuparnos y ocuparnos, pero de una manera tranquila, científica, objetiva, no entrar en el pánico. Creo que tenemos que tomar las medidas adecuadas y seguirlas tomando, pero sin entrar en pánico. Ahora, ¿qué onda con los países? China, que fue el que inició esto. Me voy a ir en números redondos porque si no va a ser una medio pesadilla, pero entonces China, 81.000 infectados, de los cuales se murieron 3.200. Italia, que ahorita está en condiciones muy mal, son 69.000 y se han muerto 6.800. Es muchísimo. O sea, ya rebasó la cifra de China. Italia está teniendo problemas, ¿por qué? Porque básicamente está afectada la zona norte de Italia y hay gente muy grande. Y a la gente que afecta, como ya lo hemos dicho, la población de riesgo, son arriba de 60 años. Aunque en realidad la mortalidad que se está demostrando es arriba de 70, pero bueno, eso es lo que está pasando con Italia. No tomó sus precauciones y entonces ahorita pues lo está pagando. Estados Unidos, 52.900 y lleva 685 muertos. España, 39.800 y lleva 2.800. También España se le está yendo un poco de las manos, pero ahí va, no tanto como Italia. Pero ya está a punto de alcanzar a China. Pero si se fijan, estos realmente son los países más afectados. Alemania tiene 32.900 y muertos 157. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre la cantidad
de infectados con la cantidad de muertos, de mortalidad en Alemania. Tomaron unas medidas muy diferentes, tienen un protocolo muy distinto y creo que le está funcionando muy bien a la Merkel. Francia, 22.300 y lleva 1.100 muertos. El Reino Unido, 8.000 y lleva 422 muertos. Canadá, ya de este lado, en América, Canadá lleva 2.500 y 25 muertos. Brasil, 2.200 y 46 muertos. O sea, ya empezamos a ver unas cifras como disminuyen. Así de repente Europa, de China, Europa, y de repente llegamos a América y ¡fum! Se da un bajón durísimo. Estados Unidos sí, definitivamente, pero si lo analizamos, pues Estados Unidos es la primera potencia mundial. Están llegando muchísimos aviones de todas partes. O sea, es obvio que se va a infectar mucho más, pero luego vemos Canadá y ya tiene 2.590 y tiene 25 muertos. Luego Brasil, 2.246 muertos. Japón, por ejemplo, que lo controló muy rápido, 1.193 infectados y 43 muertos. Y ellos ya resolvieron su problema. Ecuador, por ejemplo, 1.049 contaminados y 27 muertos. Los rusos lo hicieron muy bien. Solo se contaminaron 495 y hubo un muerto. Perú, 416 y 7 muertos. México, en este momento, al día de hoy, tenemos 367 infectados, casos confirmados, que están activos, que presentaron algún tipo de síntoma, y tenemos 4 muertos. Entonces, hay una diferencia abismal, que sí, definitivamente va a ir elevándose la curva. ¿Por qué? Porque el tiempo va a ir pasando, y estos pues ya nos llevan bastante ventaja. Pero realmente si empiezas a ver los números de Sudamérica, pues no son tan alarmantes como los de Europa. México, Panamá, 345 y 6 muertos, Colombia, 306 y 3 muertos, Argentina, 301 y 6 muertos, Costa Rica tiene 177 y 2 muertos, Uruguay, 162 y 0 muertos, Cuba tiene 48 y 1 muerto, Bolivia, 29 y 1 muerto, Nepal, que lo tuve que poner aquí, 2 infectados y ningún muerto, Nicaragua, 2 y 0 muertos, Belice 1 y 0 muertos. Entonces sí hay una gran diferencia entre países desarrollados, que llegan muchísimos aviones, que viaja mucha gente, que tienen mucho intercambio comercial, contra los otros países. Entonces, esto a mí en lo personal me deja tranquilo, me dice que sí, definitivamente va a afectar a México y va a afectar fuerte, pero no tan intenso como en Europa. Estamos tomando las medidas y le repito una vez más. ¿Qué síntomas? Número 1, fiebre. Van a tener fiebre, eso es lo primero que se va a manifestar. Tos, dificultad respiratoria. Y hoy empezaron a decir que anosmia, que muchas personas que fueron a los hospitales contaminaron a muchos otorrinos porque de repente dejaban de oler. Anosmia significa falta de olfato. Entonces se contagiaron muchos otorrinos y entonces están viendo que otro de los síntomas es falta de olfato. Que en lo personal no he visto muchos artículos, pero estos digamos que sean los síntomas. Si tú tienes alguno de esos síntomas, te tienes que aislar una vez más. Esto lo vamos a resolver por aislamiento. No vamos a tener vacuna de aquí a 6 meses, luego hablaré de la vacuna. No hay medicamentos para tratarlo, simplemente va a ser paliativo y dejar que el virus pase. Ahora, seguimos igual. El 80%, que ya está aquí marcado, ya casi es 96%, son casos moderados. El 20% van a ser severos, 14% digamos que se van a complicar y va a haber una muerte, un promedio de muerte del 3% a nivel mundial. Todos estos, los casos severos, se han presentado en arriba de 60 años. Que sí, que obviamente es que el papá del futbolista, que el policía, sí va a haber casos en los cuales gente joven, abajo de 40 o de 40 años, también se van a contagiar y pueden correr el riesgo de morir, pero va a ser muy poco, la probabilidad es muy poca. Tenemos que estar conscientes de que no porque aparezca un caso, entonces ya nos tenemos que alarmar. Allí están los números y esa es la realidad y eso es lo que está sucediendo. Entonces, en España ya confirmó, ayer sacó una noticia El País, en el que el 95% de sus muertos es arriba de 60 años. ¿Sí? Así, 95%. Entonces el otro 5% de los muertos están ahí flotando, que en realidad, al menos que tengas diabetes, al menos que tengas problemas cardíacos, problemas respiratorios,
que estés en quimioterapia, vas a empezar a correr riesgos. Ahora, un problema de México, y siempre lo he hecho en los videos, es que México tiene serios problemas de hipertensión, de cardiopatías y de diabetes. Y no se diga de obesidad. Entonces tenemos que ver cómo se va a comportar, porque todavía no lo hemos visto. Ahora, Estados Unidos también tiene severos problemas de obesidad y ve cómo se manifestó. Entonces no estamos así como que ya pasamos por abajo de la ola y la vamos a librar. Tenemos que ver cómo va a reaccionar en nuestro país. Pero se están tomando medidas y las medidas más es distanciamiento social. Pero bueno, continuemos. El virus. ¿Qué onda con el virus? Sabemos que es un virus grande, es un virus pesado. Mide más o menos 200 nanómetros. Es súper chiquito en comparación, pero en comparación de los demás es grande. Lo que nos dice que si un estornudo normal o una tos normal se proyecta a unos 12-10 metros, como este virus es pesado, entonces se va a proyectar 1,5 metros, 2 metros. Entonces, si nosotros tenemos un perímetro de 2 metros y una persona estornude, lo más probable es que no nos contagiemos. Eso es algo muy importante. Está formado de glucoproteínas, es un RNA virus. Hay DNA virus y hay RNA virus. En este caso es un RNA virus y de una sola cadena, ¿ok? Ahora, ¿qué tiene como característico? Coronavirus. Tiene, digamos que este es mi mejor dibujo acercado, y alrededor tiene como unas llaves, estos palitos que se van a insertar a un receptor. Y al receptor que se insertan, estas llavecitas están hechas de glicoproteínas, de una proteína y de glucosa. Y entonces lo que van a hacer es que van a llegar al tracto respiratorio y a las células, van a embonar esa llave en un receptor, van a pasar la información genética, se va a empezar a reproducir y en ese momento vamos a empezar a tener síntomas y signos. Ahora, esta glicoproteína la disolvemos con jabón. Si nosotros nos lavamos, le pasamos jabón a eso, pierde completamente esa glicoproteína, es decir, ya no tiene esas llaves. Y si no tiene esas llaves, entonces no puede abrir la célula de nuestro tracto respiratorio y entonces no nos puede infectar. Entonces, por eso la recomendación es jabón, jabón, jabón. Que sí funciona el alcohol en gel, sí funciona. Que funciona el cloro, sí, sí funciona. Pero lo mejor es jabón. Así desactivamos al virus. Entonces, todo el tiempo nos tenemos que estar lavando las manos. Al ser un virus muy pesado, entonces si nosotros tosemos, si nosotros estornudamos o hablamos, así yo puedo ver por las luces cómo salen gotitas de saliva. Esas gotitas van a caer en alguna superficie y si nosotros tocamos esa superficie y luego nos llevamos la mano a la boca, a la nariz o a los ojos, por ahí va a entrar el virus. El virus no tiene un taladro, no tiene nada para poder penetrar nuestra piel. O sea, si está en la piel no pasa nada. Y por eso repito, los guantes realmente no tienen ninguna función. O sea, porque de todas maneras vas a tocar la superficie con guantes o sin guantes te vas a tocar la cara. Entonces los guantes olvídenlos. Ahora, el jabón creo que es de lo más importante. Todo el tiempo estarnos lavando las manos. Si salimos, estamos en contacto con algo, nos lavamos las manos. Si entramos a algún lugar, nos lavamos las manos. La única manera en la que vamos a acabar con esta epidemia es separación, es generar distancia para que no pueda saltar de ser vivo a ser vivo. Si hacemos eso y seguimos lo que nos están indicando, no vamos a tener mayor problema. Y eso implica aislarnos. Y aislarnos no significa estar completamente encerrados, sino simplemente estar en espacios, hacer en este momento lo que está pasando en este país. El día lunes, o sea, ayer fue lunes, dieron la indicación de cerrar bares, antros, teatros, clubes deportivos, gimnasios, todo lo que tengan centros comerciales, tiendas que no tengan que ver con alimento o medicamentos. Entonces no queremos aglomerarnos por varias razones. Una, porque elevamos la temperatura y entonces vive más, ¿sí? Se esparce más, se evapora más, flota más. Dos, no queremos estar en tanto contacto. Entonces lo que tenemos que hacer es distanciamiento social. A 2 metros, cuando pasen por alguien, 2 metros. Calculen 2 metros, no se acerquen 2 metros y no van a tener problema. Ahora, ¿qué significa que sea un RNA virus? ¿Y qué ventajas tiene? Lo que significa es que si nosotros nos contagiamos del virus, el RNA virus pasa, nos contagiamos, nos infectamos
no significa que seamos afectados. Podemos estar infectados, y es lo que está pasando con la gran mayoría de las personas, que se infectan pero no manifiestan síntomas. De todas maneras, va a entrar el virus, va a haber una pelea en nuestro cuerpo, el virus más o menos va a durar 12 días, 14 días, y en el momento en el que pase su ciclo, en ese momento ya nuestro cuerpo se queda siendo inmune. Y si solo hay 3% de mortalidad, significa que el 97% de la población va a quedar inmune a este virus. No nada más eso, que ya al volverte inmune no se queda en nuestro sistema el RNA virus. Ya se elimina por completo, entonces ya no puedes contagiar, lo cual es una ventaja. A diferencia de, por ejemplo, varicela, o a diferencia de herpes, o a diferencia de SIDA, se manifiesta, pero sigue en tu cuerpo, sigue existiendo dentro de tus células. Y de repente, no sé, te sale un fuego o tienes un afta. Eso es el herpes manifestándote. No es que te hayas contagiado en ese momento, es que ya tienes el virus, vive dentro de ti, tus defensas bajaron y se manifestó. Igual, tuviste varicela y de repente tienes herpes zóster, que es un herpes que corre por los nervios. No es que te hayas contagiado, es que es el virus de la varicela manifestado. Y lo mismo con el SIDA. Todo el tiempo puedes contagiar. En este caso, y lo que nos deja muy tranquilos, es que es un RNA virus y entonces una vez que ya pasó su ciclo, ya no puedes contagiar a los demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar un periodo de aislamiento de 14 días. ¿Sí? Si yo vengo de uno de estos lugares, que está muy claro, si vengo de China, de Italia, de Estados Unidos, sobre todo costa este, vengo de España, vengo de Francia, vengo de Alemania, en donde hay muchas personas contaminadas, entonces yo responsablemente y por buena onda me encierro mis 14 días. No agarro y salgo a la calle y escupo sobre todos para contaminar a más. ¿Por qué? Porque el problema realmente no se va a manifestar en mí. Puede que yo tenga una fiebre de 4 días y me sienta mal, pero no va a pasar nada. Pero una persona que se contamine va a ir a visitar a sus papás o a sus abuelos, ellos se van a contaminar y ellos se van a morir. Y eso es lo que no queremos. Y se van a morir porque no vamos a tener suficiente espacio en los hospitales. Más o menos, ¿qué sucede? Se mete este virus a los alvéolos. Los alvéolos es donde llevas o sea, pasas del CO2 que genera el organismo una vez que se mueve en los pulmones. Vamos a ubicar los pulmones, que tienes la tráquea, tienes los bronquios, luego tienes bronquiolos y luego tienes alvéolos, que son como unas esferas en donde ahí, cuando respiras, se llenan de oxígeno, pasa el CO2 por una vena y hay un intercambio CO2-oxígeno. Lo que sucede es que este virus afecta las células alveolares y entonces, digamos que se colapsan y entonces no se pueden ventilar y entonces es una neumonía bilateral en la cual se necesita meter presión positiva para inflar esos alvéolos y que podamos seguir respirando. Entonces se necesita, uno, encamar a la gente en un caso severo y grave, que ya dijimos que es muy poca la población, y meterle ventilación positiva para que se expandan y puedan respirar. Si de repente se contagian muchos de esa edad, como en el caso de Italia, como en el caso de China, como en el caso de España, y no hay suficientes ventiladores y no hay suficiente infraestructura hospitalaria, no habemos suficientes doctores, pues entonces va a pasar a otro estado. Entonces lo que nosotros como mexicanos responsables tenemos que hacer es cuidarnos, una, de no quedar contaminados nosotros y dos, de no contaminar a los demás. Ahora, ¿qué sucede cuando estás infectado y estás aislado? Pues bueno, tienes que estar con cubrebocas para no infectar a los demás. Dos, no vas a ir a un hospital, porque si vas a un hospital vas a infectar a las demás personas. Vas a hablar por teléfono, que los teléfonos están aquí, y te van a decir qué tienen que hacer. Ya tengo varios casos, varios amigos que están infectados y básicamente les mandaron reposo y que se queden en su casa. Entonces, tranquilos. Ahora, vamos a hablar un poquito de números, ¿sí? Somos 7.530 millones de seres humanos, ¿ok? Y hasta ahorita hay 417,663 infectados, ¿ok? Lo que corresponde a 0.05% de la población. Sé que el número suena mucho, pero luego ya en porcentaje, 0.05 es casi nada. En 1360 y algo, en Europa hubo algo que le llamaron la peste bubónica, la peste negra, y lo que sucedió es que una enfermedad de Asia migró por Sicilia y empezó a contaminar a todos. Bueno,
Esto, la mortalidad era el 31%, es decir, que había 50 millones de personas viviendo en Europa para ese entonces y se murieron 17 millones. Eso es peligro. Y lo que sucedió es que en esa época pues estaban en el oscurantismo, la ciencia no servía para nada y lo atribuyeron a cuestiones religiosas. Dios nos había castigado, que en realidad Dios no anda castigando, creo que tiene otras cosas más importantes que hacer, pero ellos dijeron, Dios nos está castigando, entonces ¿qué vamos a hacer? Hay que flagelarnos. Y entonces fueron y escogieron a ciertas personas que se fueran flagelando, caminando por los pueblos de Europa, y supuestamente tratando de limpiar la peste. Lo único que hicieron es que como iban viajando, iban sangrando y estaba todo contaminado, los iban siguiendo las ratas. Y específicamente el bacilo que transmite la peste bubónica se mueve en la pulga y de la rata. Y entonces los iban siguiendo las ratas, los iban siguiendo las pulgas, les iban picando o simplemente chupando la sangre que ya iba cayendo, las pulgas felices, contaminando a todo el mundo por una cuestión religiosa. Ya ahorita estamos en el 2020 en el que tenemos internet, tenemos información y sabemos lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es distancia social, alejarnos, estar en lugares abiertos, 2 metros, lavarnos las manos, no caer en este fanatismo. Sé que es muy difícil porque los medios lo están tratando de inflar. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que se vende. Pero, por favor, agarren conciencia, tranqui. Ahora, de las muertes, que son 18.605, eso equivale al 0.002% de nuestra población. O sea, sí es un problema, y si es un problema, obviamente si es tu familiar, y si es tu conocido, y si es tu amigo, y si eres doctor, pero para el mundo realmente no representa nada, sobre todo para estos países. Y no puse los otros, por ejemplo, que en África, que ni siquiera se han manifestado. Entonces, creo que de las cosas más importantes es tranquilizarnos. 2, seguir el protocolo que hemos estado anunciando. Ya ahorita se tomaron medidas de distanciamiento social, de cerrar lugares en donde se acumule gente. Muy pronto se van a tomar medidas en el que igual y nos tengamos que aislar completamente, no sabemos todavía. En el momento en el que eso se decida y se dictamine, eso es lo que vamos a tener que hacer. Creo que es un precio, como lo dije la vez pasada, encerrarnos 14 días, que en realidad no es una cuarentena en la peste bubónica. ¿Por qué en la peste bubónica? Porque el bacilo duraba 39 días vivo, entonces te tenías que encerrar 40 días. En este caso dura 12, 14 días, entonces más bien son 14 días, una quincena que te tienes que quedar encerrado, con tal de no contaminar y de que los abuelitos de tu mejor amigo, de tu novia, no se vayan a enfermar. Creo que es un precio muy, muy bajo que pagar. Igual, si vemos qué pasó con la gripa o con la influenza española, que en realidad está mal nombrada porque debería ser gringa, porque realmente en la Segunda Guerra Mundial, 1918, los gringos son los que llevan esta gripa a Europa, llega a España y es el lugar más afectado. También se muere muchísima y muchísima gente. Es un virus muy poderoso, muy fuerte, a diferencia que este es bastante noble, el cual podemos resolver distanciamiento social y jabón. No tenemos que hacer más. Entonces, por ende, no hay tantas cosas más que decir de este virus, más que enciérrense cuando lo pidan, distanciamiento social, por favor, lávense las manos. Si se contagian o están contaminados o infectados, no contagien a los demás. Y la mejor manera es ponerse un cubreboca para dejar de secretar saliva en donde se transmite el virus. Y vamos a mantenernos tranquilos, no compras de pánico. Los medios van a seguir informando porque pues, es su business, es su negocio. Y pues hasta aquí. Por favor, si sucede algo, les van a mandar que guarden reposo, etcétera, etcétera, estén en su casa y les van a mandar paracetamol, ningún otro antiinflamatorio, ¿sí? Porque se puede complicar el caso. Entonces, creo que realmente ya he cubierto todo. Espero les sirva, espero una vez más les aclare dudas y pues nos vemos en la próxima y en el próximo ya vamos a empezar y vamos a regresar a nutrición, a fitness, anti-aging. Yo igual que ustedes voy a estar encerrado, ya no estoy dando consulta, entonces me voy a enfocar a hacer videos tanto de ejercicio como de nutrición. Voy a cocinar, voy a hacer platillos aquí. Entonces, pues nos vemos en el próximo video. Yo soy el doctor Alexis Lodijani, esto es Pro Hábito TV.
Me pueden seguir en mis redes, tanto en Instagram como en Facebook. Que estén muy bien. Cuídense.